hecha delicias por siempre. Tú eres mi Señor, ningún bien tengo sin ti. Tú eres mi Señor, no hay felicidad fuera de ti. No hay felicidad fuera de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, nuevamente, felicidades con motivo de la Pascua. Lunes de Pascua. Ayer, dos componentes de la Sinfónica de San Juan de los Campos celebraron su aniversario de bodas. Como ustedes saben, la Pascua es una de las fechas en que no podemos poner intenciones particulares, pero ahora vamos a rezar por ellos. ¿Por qué? Porque cumplen, bueno, ayer cumplieron 45 años de casados. Felicidades, Quique, felicidades, Conchita, Gracias. y felicidades a sus hijos y a los hijos de los hijos, al nuero y a la yerna. Tienen otro hijo, pero no está casado, ¿verdad? Bueno, felicidades. Gracias. Vamos a rezar por ustedes para que el Señor les conceda llegar a la vida eterna y formar parte del coro celestial. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Nos unimos a la alegría de la iglesia que canta el gloria con motivo de la resurrección. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra a toda criatura. Señor, te alabamos y te bendecimos, todos te adoramos y te damos gracias. Gracias mismo, Señor, por todo lo creado. Gracias mismo, Señor, por todo lo creado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, apreciado luego de quien implorado. Oh Señor, ten piedad, perdona las culpas. Oh Señor, ten piedad, perdona las culpas. Tú solo, Señor, tú solo eres santo. Tú solo, Señor, tú solo eres santo. En la gloria de Dios reinas para siempre. En la gloria de Dios reinas para siempre. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra a toda criatura. Oremos. Dios nuestro,
que haces crecer siempre a tu iglesia, dándole nuevos hijos. Concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado a ustedes y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. Ya no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Protege, Señor, a los que esperamos en ti, aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti, aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señora, a los que esperamos en ti, aleluya. Bendecí al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye eternamente. Tengo siempre presente al Señor, como Él a mi lado, jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti, aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti, aleluya.
enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 28, versículos del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con esas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, don. Lunes de la octava de Pascua, 13 de abril del año del Señor 2020. El hilo conductor de las dos lecturas de hoy y el Salmo, muy sencillo. Jesús muerto, pero ahora resucitado,
se aparece a las santas mujeres y les da instrucciones de ir a comunicar a los apóstoles que está vivo. El evangelio de hoy. Porque ha resucitado de entre los muertos. Primera lectura. Consecuentemente, Jesús no ha sufrido la corrupción del sepulcro, pues había sido profetizado: no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. En la lectura de los Hechos, capítulo 2, versículo 27. Una cita tomada del Salmo 15 o Salmo 16, según las Biblias. Versículos del 8 al 11. Primera lectura. Estamos escuchando a Pedro en su primer discurso del día de Pentecostés. Pedro comienza dirigiéndose a los judíos y a los habitantes de Jerusalén, versículo 14 de hoy. Después, Pedro se dirige a los israelitas, versículo 22. Es decir, a los hebreos que viven fuera de la Tierra Santa, pero que ahora, con motivo de la fiesta de Pentecostés, se encuentran en Jerusalén. Muchísimos judíos hacían esto. En una de las tres grandes fiestas, Pascua, Pentecostés, Tabernáculos, venían de lejanas tierras donde vivían fuera de la Tierra Santa para tomar contacto con la Tierra Santa. Y esta era una de esas ocasiones. Por lo tanto, Pedro tiene ante sí a un público internacional. Nada mejor para anunciar al mundo entero la resurrección de Cristo Jesús, para que los que vienen del extranjero al regresar a sus países de origen propaguen la noticia de la resurrección. Amén. Ese fue, o ese era, el internet de la iglesia de aquella época. El chisme santo, pero al fin y al cabo chisme. El chisme santo andando. Efectivamente, así se propagó el cristianismo. ¿Cuánta gente venían a Israel a lo que fuera? Por ejemplo, comercio. Venían en barco, principalmente en barco. Iban a comprar o a vender sus artículos a diferentes puntos del Imperio Romano. Y allí, en el puerto donde llegaban, decían, eso está pasando allá. ¿Será cierto? ¿Será verdad? Bueno, eso era otra cosa. Pero al menos la noticia ya llegó. Después los interesados se daban sus habilidades para indagar si era cierto o no era cierto lo que los mercaderes andaban diciendo. Pero así fue como se propagó el evangelio fuera de la Tierra Santa. Pedro obra aquí como cabeza del colegio apostólico. Fíjense exactamente con qué fuerza de mando se le presenta a Pedro aquí. Pedro, junto con los 11, ante la multitud y levantando la voz, no en secreto, levantando la voz, dijo: israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una prueba, como quien no la quiere poner, pero está puesta. Pedro, el jefe de la iglesia. Amén. Hoy leemos parte de la predicación apostólica primitiva, llamada querigma, con K, querigma. Bueno, en español sí le ponemos I latina, querigma, pero algunas veces ponen la Y, o sea la Y, querigma. Bueno, es lo de menos.
La palabra querigma viene del griego kerygma. El acento cambia. Este sustantivo viene del verbo griego keruizo, cuya significación fundamental es pregonar, proclamar, como oficio del heraldo. En la antigüedad, todos los reyes tenían heraldos y eran los que primero salían a la calle a pasar la orden del rey. De la palabra querizo, el verbo, viene el sustantivo kerix, kerix, que significa el pregonero, el predicador. Ya en la época apostólica, kerygma pasó a significar la predicación apostólica. Ya se consagró esa palabra y se empezó a usar solamente para la predicación de los apóstoles. El querigma tiene por objeto la predicación de la muerte, de la resurrección y de la exaltación de Cristo Jesús. Jesús es presentado en el querigma de Pedro como un hombre con patente divina. Casi nada. Un hombre, pero con patente divina. Efectivamente, Dios ha puesto su sello, es decir, sus milagros de todas clases, en la persona y actividad de Jesús. Sin embargo, esta legitimación divina parece contradicha por la muerte de Jesús en la cruz. Todo iba muy bien, milagros, milagros, milagros. Y de repente muere Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Parece pues una contradicción. Y pues no es así. Pero esto es solo en apariencia y por un momento, ya que hay tres cosas importantes que destacar. Primera, la muerte de Jesús formaba parte del plan de Dios. Amén. Anunciado en las Escrituras. Sí. La muerte de Jesús no fue un escapársele a Dios Padre el control de la vida de Jesús. No. Ya estaba en el plan. Segundo punto que hay que considerar. Por otra parte, se trata de un hecho del que ellos, los judíos, son responsables. Así es que hay alguien que estuvo manejando esto. Sin embargo, estaba aún así en el plan de Dios. Finalmente, la muerte de Jesús ha sido superada por su resurrección, como lo había anunciado el profeta David. Esos puntos hay que tomarlos en cuenta para ver que la muerte de Jesús no se escapó de las manos de Dios, no se escapó de su control. No, estaba ya programado. Efectivamente, el profeta David dijo: no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Ciertamente David no se refería a sí mismo, sino se refería a un descendiente suyo. Jesús era descendiente directo del rey David, no era descendiente colateral, descendiente directo. Por eso Pilato le atinó: este es el rey de los judíos. Y efectivamente, si el gobierno romano hubiera permitido que Israel tuviera reyes, Jesús hubiera sido el rey. ¿Por qué? Porque era descendiente directo del rey David. Así es que David no se refería a sí mismo, sino al Mesías, a un descendiente suyo, pues al hablar Pedro en su querigma, ahí estaba la tumba de David, y bien cerrada. Ahí estaba la tumba y todavía está allí.
y dentro de ella todavía están los huesos secos de David. Entonces David no se refería a sí mismo. David sufrió la corrupción. No me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Ahí está David, abandonado a la muerte por el momento. Ya vendrá la resurrección final de los últimos tiempos. Pero por el momento ahí está David, como abandonado a la muerte. No dejarás que tu santo sufra la corrupción. Allí no está el cuerpo de David, están los huesos secos de David. Entonces David se refería a alguien diferente a él. Pero era David el que estaba hablando. Pero hablando como profeta. ¿Sí me he explicado? Sí. Y Pedro continúa. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Versículo 32. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido a él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Versículo 33. Recuerden, este discurso de Pedro que estamos leyendo viene después de Pentecostés. Entonces ya los judíos tienen la experiencia de haber visto la efusión del Espíritu Santo. Y Jesús, el resucitado, el que regresó al seno del Padre, es el que les ha enviado el Espíritu Santo. Efectivamente, el Espíritu Santo, de quien el Padre es la fuente, el Hijo Divino nos lo ha comunicado. Eso Jesús ya lo había predicho. Juan 15:26, hablando de su regreso al Padre. De cabe el Padre, o sea, de cerca del Padre, Jesús mandará al Espíritu. Por esto decimos en el credo que el Espíritu Santo procede que el Espíritu Santo tiene como fuente al Padre, pero llega a nosotros a través del Hijo. Jesús no está muerto. ¿Por qué no está muerto? ¿Cómo iba a estar muerto el comunicador del Espíritu Santo, que es la vida de Dios? Sería una contradicción. Un muerto no puede comunicar la vida. Y Jesús, en cambio, nos comunica el Espíritu Santo, que es la vida de Dios. Juan 19:30, la famosa escena de la muerte de Jesús, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Dio una cabezada de sueño y en la cabezada nos entregó el Espíritu Santo. Evangelio. Del sepulcro vacío parten dos embajadas. Primera embajada y segunda embajada. ¿Cuál fue la primera embajada? Que parten del sepulcro vacío. La de las santas mujeres. Convertidas en mensajeras de la resurrección. Sin querer. Por el simple hecho de ir a dar la noticia que el sepulcro estaba vacío. Sin querer se convirtieron en embajadoras, en mensajeras de la resurrección. Este es el primer grupo que se desprende del sepulcro. Segundo grupo, la de los guardias del sepulcro, que se dirigen a los sumos sacerdotes para comunicarles lo ocurrido. Las mujeres van a comunicar a los apóstoles. Los guardias van a comunicar a los sumos sacerdotes. El sepulcro está vacío. También ellos fueron mensajeros de la resurrección. De una manera negativa, pero a la hora de la hora también fueron mensajeros de la resurrección. Hay un hecho cierto que nadie se atrevía a negar. El sepulcro está vacío.
Lo afirman, por supuesto, las mujeres mensajeras. Lo declaran los guardias del sepulcro. No lo pueden negar los sumos sacerdotes. Del presente relato de Mateo se desprenden dos posibilidades. Primera posibilidad, Jesús había resucitado. O la otra posibilidad, el cadáver de Jesús había sido robado. Escoge, no queda otra. O resucitó o se robaron el cadáver. Pero aquí se asoma una tercera interpretación sobre el sepulcro vacío. ¿Cuál es? El soborno. Para inventar una mentira. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Versículo 13. Una mentira para encubrir otra mentira, que es el sistema de las mentiras. Mentira sobre mentira. Estando dormidos los guardias, vieron cómo los discípulos de Jesús se robaban el cuerpo. Mentira sobre mentira. ¡Qué contradicción! Inventar una mentira para tapar, para ocultar, para hacer callar la existencia de la palabra eterna del Padre, para tapar la realidad de aquel que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es un dogma, la verdad es una persona. E inventar una mentira para poder tapar al Hijo de Dios, que es la verdad y que es la palabra eterna del Padre. Por eso Jesús les dijo a los judíos: vuestro padre es el demonio. ¿Por qué? Porque es un mentiroso como ustedes. El Hijo se parece al Padre. Si ellos son mentirosos, es que el Padre es mentiroso. Y el demonio es el mentiroso por antonomasia. Porque las mentirosas que le echó Adán y a Eva muestran lo mentiroso que es. Inventar una mentira para tapar, para ocultar, para hacer callar la existencia de la palabra eterna del Padre y la existencia de aquel que es la verdad, que encarnada la verdad y la palabra, murió en la cruz, pero que ahora está viva, pues ha resucitado conforme a las Escrituras. De todo esto deducimos que la resurrección de Jesús no es un hecho controlable. 2 más 2 igual a 4. Eso lo podemos controlar. 3 menos 2 igual a 1. 5 por 5, 25. Se puede controlar. Pero el hecho de la resurrección, como el hecho de cualquier acontecimiento de la fe, es incontrolable. Sino que la resurrección de Jesús es un hecho sobrenatural. Sobrenatural. Está por encima de la naturaleza. Admisible únicamente desde el ámbito de la fe. Admisible únicamente desde el ámbito de la fe. ¿Quién no admite que 2 más 2 son 4? ¿Quién no admite que 3 menos 1 son 2? En cambio, aunque la resurrección en sí misma también tenía su evidencia, el sepulcro vacío, sin embargo, no por eso todo mundo iba a aceptar el hecho de la resurrección. ¿Por qué? Porque el hecho de la resurrección es un acontecimiento sobrenatural y solamente es admisible, no por la lógica humana, es admisible por el ámbito de la fe. Señor, yo creo que tú resucitaste porque eres Dios. Por ser Dios, no puedes ser esclavo de la muerte.
porque también la muerte es consecuencia del pecado y el pecado consecuencia de Satanás. Por eso, cuando se cierra el corazón de la fe, cuando se cierra el corazón a la fe, la resurrección, por más evidente que sea, pasa automáticamente al terreno de la leyenda. La leyenda, pues sí, un acontecimiento que no se puede demostrar. O lo aceptas por la fe o no lo aceptas. Tienes indicios. Hay indicios que nos ayudan. El sepulcro vacío, por ejemplo. Pero no es la prueba irrefutable. Nos ayuda, sí. Pero allí tiene que entrar nuestra fe. Señor, yo sé que has resucitado porque eres Dios. Amén. Si no se hace así, automáticamente la resurrección entra en el terreno de la leyenda. Dicen, leyenda. Y por eso hay que inventar mentiras para demostrar lo indemostrable. Tratar de demostrar que Cristo no resucitó. Que era lo que les apuraban a los sumos sacerdotes. Los soldados, ellos qué sabían de esto. Si no eran los sumos sacerdotes los interesados en que no se creyera en la resurrección. Porque creyendo en la resurrección de Cristo, todo se iba a ir abajo en el tinglao de los sumos sacerdotes. Había que inventar mentiras y hacer pasar la resurrección de Cristo al campo de la leyenda. ¿Sí me expliqué? Sí. Reflexión. Primero fueron las dos mujeres, María Magdalena y María la de Santiago, Mateo 28:1, las que anunciaron la resurrección de Jesús. Fíjese quiénes fueron las primeras. Primero fueron las dos mujeres. Después de las dos mujeres fueron Pedro y Juan, quienes anunciaron la resurrección de Jesús. Después de Pedro y de Juan, el resto de los apóstoles, el querigma. Después vinieron los judíos y los habitantes de Jerusalén, los que de ordinario vivían allí. Hechos 2:14. Seguidos después por los israelitas. Hechos 2:22. Venidos de todo el mundo conocido a celebrar las fiestas de Pentecostés. Hechos 2, versículos de 9 al 11. Allá había judíos, partos, medos, elamitas, judíos de Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de Cirene. Había romanos, judíos cretenses, judíos árabes de la región de Arabia. O sea, Pedro tenía ante su presencia un auditorio internacional que ellos al regresar a sus tierras de origen, aunque ellos eran hebreos, es como un tejano de origen lo que sea, pero que luego regresa al país de origen de sus padres, es igual. Ellos iban a llevar el querigma de la resurrección. Luego, también llegó la época de las persecuciones de la iglesia, de los casi primeros 4 siglos de vida de la iglesia. Y el querigma de la resurrección no aflojó. Siguió iluminando y guiando al mundo. A pesar de la persecución, a pesar del sacrificio, a pesar de la muerte, el querigma siguió abriéndose paso. Miren cómo empezó y cómo vamos ahorita. Empezó con 2 mujeres,
Y miren en el siglo IV cómo andamos ya. El cristianismo hizo cambiar al imperio romano totalmente. Y eso que el imperio romano perseguía a la iglesia. A nadie, a nosotros, nadie nos persigue. Y sin embargo no hemos cambiado nada. Es al revés. El mundo nos está cambiando. ¡Qué vergüenza! Se asomaron al horizonte de la iglesia los tiempos de bonanza, cuando Constantino le dio carta de ciudadanía al cristianismo en el Imperio Romano. Ya no había persecuciones, pero también se formó otro problema, las herejías. Y sin embargo, el querigma de la resurrección seguía disipando dudas y aclarando dogmas. El querigma seguía adelante. La resurrección, la resurrección, la resurrección. Miren dónde empezó, con quienes empezaron, dos mujeres asustadas en cierto aspecto, alegres por otro. Asustadas porque no vieron a nadie en el sepulcro. Se asustaron, ¿qué pasó aquí? Alegres. Habrán sospechado, a lo mejor resucitó. Brotaron en todo el panorama geográfico de la iglesia conventos y grandes catedrales, y el mensaje de la resurrección de Jesús seguía vivo. A donde llegaba una imagen del resucitado, en cada convento nuevo una imagen del resucitado. Amén. En cada catedral una imagen del resucitado. Amén. Y además, sobre todo, se proclamaba el querigma de la resurrección. Amén. Miren cómo fue avanzando el querigma. Sí. Y la iglesia, ahora aquí hago un brinco, y la iglesia llegó a nuestros siglos XX y XXI. Y el querigma de la resurrección sigue vivo, y más que vivo, tan vivo como cuando Pedro lo proclamó por primera vez. La iglesia, gracias a Dios, siempre ha tenido heraldos. Heraldo en griego se dice con una palabra que corresponde a querigma. Kerikoi. Ese es heraldo, que corresponde a querigma. Kerikoi. Los heraldos que tiene la iglesia, que ya están proclamando o están a punto de aclamar la resurrección de Jesús. Todavía no lo hacen, pero ya lo van a hacer cuando se ordenen dentro de poco, como es el caso de los seminaristas. Amén. Los seminaristas que lo han dejado todo para poder proclamar un día el querigma de la resurrección, para poder portar un día la antorcha encendida de la resurrección de Cristo. Amén. Allí están nuestros 16 seminaristas que en plena floración de su vida han renunciado a una carrera financieramente bien remunerada, que han renunciado a una vida cómoda y materialmente feliz, que han renunciado a la fundación de un hogar, que han renunciado a las caricias de una esposa, que han renunciado a los cariños de unos hijos, pero más que nada, que han renunciado a su propio yo para dejar paso en su vida a aquel que lo llena todo. Amén. Para poder gritar a los 4 puntos cardinales juntamente con San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo muerto, pero ahora resucitado, quien vive para mí. Amén. Gálatas 2:20.
Ánimo, queridos seminaristas de nuestra diócesis de Brandville. Sueñen con ser auténticos proclamadores de la palabra. Auténticos, cubicoi, heraldos, como lo fueron Pedro y Juan, como lo fueron Pablo y el resto de los apóstoles, para que mantengan encendida y muy en alto la antorcha de la resurrección de Cristo Jesús e iluminen así a la comunidad parroquial que un día les confiará el señor obispo. El ser humano ansía la eternidad y la eternidad solo la puede dar aquel que murió en la cruz, pero que a los 3 días resucitó. Amén. Cristo Jesús. Amén. Que la Virgen María nos ayude a los ya ordenados y a ustedes que un día lo estarán, nos ayude a aportar muy en alto la antorcha de la resurrección. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recibe esta ofrenda que con todo el corazón entregamos esperando nos escuches, oh Señor. Recibe esta ofrenda que con todo el corazón entregamos esperando nos perdones, oh Señor. Por mi hermano que está lejos, por todos los que están pasando hambre, por todos los que no tienen trabajo, por todos que tenemos hambre, por aquel que debe venir. Te pedimos, oh Señor, recibe estas ofrendas que con todo el corazón entregamos esperando nos escuches, oh Señor. Recibe estas ofrendas que con todo el corazón entregamos esperando nos escuches, oh Señor. Escucha a mi hermano que está enfermo, ábrele paso al caminante, un rayo de luz al que lo mira, que vuelva a los suyos en delante, por aquel que no recibe, por aquel que va a venir. Recibe estas ofrendas que con todo el corazón entregamos esperando nos escuches, oh Señor. Estas ofrendas que con todo el corazón entregamos esperando nos escuches, oh Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Con su Con su espíritu. espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esa fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 Hosana al Señor. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Principalmente tenemos en mente a las víctimas del coronavirus. Ten misericordia de todos nosotros. Pedimos al Señor por la familia que hoy celebra sus 45 años de feliz y santo matrimonio. Sus hijos y sus nietos. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente este mal del coronavirus. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. La parta. Cordero de Dios, te quitas El pecado del mundo. Cordero de Dios, Te quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Te quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Te quitas el pecado del mundo. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén.
sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Resucitó. Oremos. Que la gracia de este sacramento pascual fructifique, Señor, en nuestros corazones, para que podamos corresponder a los dones de tu amor, que nos abrió el camino de la salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Ya que hoy hice alusión brevísima a los seminaristas, les decimos que ya desde años atrás adquirimos un cáliz por el que celebramos diariamente la misa, que tiene grabado, esculpido, el misterio de la última cena. Aquí está Jesús en medio. Y esto para acordarnos de los seminaristas. Ya varios seminaristas han pasado, siendo todavía seminaristas, pero ahora ya son sacerdotes, especialmente me refiero a los de la diócesis de Matamoros. Pero para que vean, diariamente rezamos por los seminaristas y nos acordamos de ellos. Gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, la santa celebración ha terminado. Aleluya,
Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Cristo, mi Dios triunfante, Cristo, vida en la muerte, Cristo, luz fulminante, que destrozaste las tinieblas. Aleluya, 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 aleluya. Cristo es paz de tiempo, Cristo principio eterno, Cristo poder supremo,